Señores, bienvenidos una vez más a este Albert Méndez y Clan. De verdad que estamos muy contentos y agradecidos porque usted se mantiene siempre apoyando nuestros contenidos y compartiéndolos también. Así que hoy tenemos una historia de la Biblia que usted no se puede perder. Hablaremos de Juan el Bautista. Bueno, pues ya lo saben, señores. Juan Bautista fue duro. Duro. El tipo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista fue duro. Si Juan el Bautista se hubiese quedado por ahí, no hubiese llegado aquí, por ejemplo, si se lo hubiese sido un espermatozoide adelante y él no llega y no nace, Jesús iba a estar complicado porque él fue el que dio el bate para la vaina. Decían que Jesús era discípulo de él en un momento. Yo soy Juan el Bautista loco. Bueno, pues vamos a hacer la historia al público de Juan el Bautista y vamos a explicarle a ustedes cómo surgió todo. Lo primero que tenemos que arrancar es por Zacarías e Isabel, que eran los padres de Juan el Bautista. Pero ¿qué pasa? Ellos eran una pareja que siempre estaban juntos, se querían bastante, pero no podían tener hijos. Y estaban muy viejos. Y es que Dios se complicaba. Dios siempre buscaba una mujer estéril para dar un muchacho bueno. Sí. Fíjate eso. Vamos a hacer un listado de mujeres estériles que dieron muchachos buenos. Así que nos acordemos rápido. Sara. Isaac. Ana. ¿A quién fue? La mamá de Samuel. De Samuel. La esposa de Isaac también. Sí, la esposa de Isaac también, que dio a José. Que es la mamá de José. La mamá de José. Lo que pasa es que recuerda que ese vientre está como el de María, es virgen que está porque no hay nada y no ha pasado nada porque estéril. Sí, pero estaba vieja. Está bien, pero estamos hablando de esa parte. O sea, lo que quiero decir es que es algo nuevo, o sea, es un envase nuevo para meter algo, aunque por fuera esté viejo. Le va a buscar la quinta pata al gato. Bueno, el caso es que no tenían hijos, eran viejos, pero en un momento a Zacarías específicamente se le aparece el ángel arcángel. Un arcángel. El ángel Gabriel fue. ¿Fue el ángel Gabriel? Sí. ¿Fue Gabriel? Sí. Yo creo que era el arcángel, está bien, la maravilla. El arcángel es un estatus dentro de los ángeles. O sea, cuando dicen el ángel arcángel. No, eso no está mal dicho. Hay ángel, hay arcángel, hay querubines. Serafines. Y serafines. Es como teniente, mayor, general. Exactamente. Un arcángel no anda de que en eso, de que bajando de que son datos, señores, y acuérdense que así como estamos aprendiendo nosotros aquí uno con otro, ustedes también, ustedes pueden opinar y decir las cosas y corregir, de hecho, porque le leemos los comentarios. Bueno, pues ¿cuál fue el ángel? Gabriel. Bueno, el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le dice a Zacarías, mira, tranquilo, que ustedes van a tener un hijo y ese hijo que ustedes van a tener va a salvar muchas vidas. A lo que tú sabes que Zacarías le responde, va a seguir. Va a seguir, le tiro un chulo. Viejo, mi amor, suéltame, manda con eso. Todos los tiros que yo he tirado aquí, yo no tengo un tiro y no ha pasado nada. Y en ese momento, el ángel le dice, ajá, pues como usted no cree en mí, para que usted tenga una idea, hasta que eso no pase, usted se va a quedar sin voz. No, y lo chulo sería tú sin voz decirle a la mujer que van a fuetear para tener un muchacho. Oye, bien. Bueno, el ángel le mandó ese fuego a Zacarías. El ángel le mandó ese fuego a Zacarías. Y oigan bien, oigan la complicación. Ustedes saben que en ese tiempo se entraba a los templos. Sí, porque era sacerdote. El tipo era sacerdote. Zacarías estaba dentro del templo cuando el ángel se le aparece. Y tú sabes que cuando entraban al templo, estos tipos se fajaban, oraban, los sacerdotes, a buscar una respuesta de Dios. Y salían, y muchas personas fueron esperándolo a ver qué le dijo Dios. Y otra cosa que hay que decirlo, que no eran en los tiempos de ahora, que estamos en el tiempo de la gracia. Que tú haces una diablo por ahí, te subes en un púlpito y no pasa nada. En esos tiempos, si tú ibas a decir de Dios, de que darle cotorra, tú no, era como una soga, pero te morías. Mira, déjame, eso lo iba a decir. Espérate, déjame decirte eso. Mira, dígase en español que yo soy gago. Al sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo o al lugar santo, le ponían una soga con una campanita. Sí. Entonces, si tú entrabas en pecado, tú te explotabas. O sea, no es como está pasando ahora, porque como dice Meléndez, estamos en la gracia y hay muchos sinvergüenza haciendo de todo. Pero ahí no había forma. Sí, o sea, pero ¿para qué era la soga y la campanita? Porque te explotaba, porque Dios te explotaba adentro si tú entrabas en pecado. Sonaba la campana, si dejaba de sonar. Si la campanita dejaba de sonar, se murió el Jálenlo.
Y entiéndenlo. Tenemos. Oye, no sé cuánto, yo tengo que creer. Entonces, cuando el tipo se atrasa, todo el mundo que está pensando, yo me imagino a la pobre Elizabeth pensando, se me murió el hombre allá, me pegó un cuerno sin yo darme cuenta. Sí. Óyeme, yo tengo que creer, yo siempre lo he dicho, a veces relajando con los amigos míos, yo tengo que creer que Dios no quiere coro con este mundo. Que nosotros estamos chanceados es por Jesús. Porque antes, brother, yo no cogía esa con gente que macanería. Hubo dos chamaquitos, hijos de. ¿Cómo se llama? Eliu Nadadia Viu. Con una vaina de que macanería, de que no, que este es para Dios, esta es la chuquita para Dios. Mata, no quiero vaina de ustedes. Mata, Fuego, por el extraño. Dios no coge esa. Consumidor. Es Jesús el bacano. Bueno, el caso es que ya ustedes saben, Zacarías ahí dentro del templo sale sin ninguna respuesta porque sale mudo. Salió mudo, se fue corriendo para su casa. Y ya tú sabes, el juidero cuando llegó a la casa, lógicamente tratando de decirle a la esposa. ¿Cómo estás tú? No. Cuando él salió afuera, le preguntaron qué era lo que y él dijo. El ángel me quitó la voz. No, estaba bien complicado. Entonces, ¿qué pasa? Ya él tenía en su mente ver cómo era que le iba a decir la cosa, que este nacimiento lo iba a hacer muy feliz. Y de ahí que viene el tema del Nazareno también, que él como que dijo... El ángel explicó que el niño, a su nacimiento, iba a ser un voto nazareo. El voto nazareo era no más que un voto que la gente decidía hacer para apartarse para Dios. Ahí se abstenían de tomar cualquier cosa que fuera alcohol, no se podían cortar el pelo. Sí. Recordemos el caso muy famoso, por ejemplo, de Sansón, que ya hemos hablado. Ajá. Jesús también tuvo ese voto. No podían consumir cosas que inmundas, animales. No se tenían que abstener de los deleites. Yo quisiera ser nazareo, pero con esto que yo tengo, dime tú. Se retiraban de hacer cosas del mundo, por así decirlo, aunque eran cosas que comunes también a la gente, pero no hacían de eso para dedicarse para Dios. Entonces, Juan el Bautista vivió ese tipo de vida en todo su desarrollo. O sea, no tomaba alcohol, no tocaba animales inmundos, ni nada de eso, porque había hecho un voto. De hecho, Juan el Bautista vivía monteando y lo único que comía era miel silvestre y langosta. Langosta y miel silvestre. Era lo único que el tipo comía. Para la gente, él era un tipo extraño. Ahí voy, que hoy muchas veces uno se burla de personas que tienen un estilo de vida no convencional, mandado por Dios posiblemente, y nosotros nos ponemos a juzgarlo, le decimos loco, le decimos... Él era un loco en ese tiempo. Él era un loco. De hecho, era un loco. Porque no se peinaba, no hacía nada, no bebía, o sea, andaba con una ropa de cuero. Sí. Pastor, que me imagino que hedía bastante la ropita esa. Yo tuve que sacar la alfombra del estudio de cuero compré porque cada vez que entraba en chincha la saqué. Pastor, una pregunta. Yo, y en todas las historias que hemos hablado aquí en este canal, nosotros siempre escuchamos que un ángel se me apareció, que un ángel vino, que un ángel esto, que un ángel lo otro. Hoy día ya los ángeles no aparecen. No es así. Están quitados. No es así. De hecho, te voy a decir una cosa. Lo quitaron los ángeles. Te voy a decir una cosa. En una experiencia que nosotros tuvimos en un cierre de los 40 días, a la única persona que yo le he creído que se le apareció un ángel fue a esa persona. Una muchacha jovencita llegó temblando, literal, llorando, y me dijo: pastor, yo acabo de ver un ángel alrededor. Estábamos entrando el arca del pacto como un acto simbólico de la presencia de Dios, porque ya sabemos que el arca no es más que era un tipo de Cristo, de la presencia de Dios. Y en ese momento en que se estaba entrando, ella dice, pero yo la vi tan consternada. Pues señora, hay gente que dice que ve un ángel y lo dice con tanta chilla. No es verdad que tú te aparece un ángel y que tú te vas a quedar igualito. Como que había Meléndez, Pero ven acá. Y ahí también vemos el testimonio a veces de muchas personas que están en un proceso de un accidente o algo y sienten como que alguien vino, como que lo arrastró. Hemos escuchado muchas veces. Mira, yo tuve un caso de una muchacha que andaba en un Mercedes-Benz. Una joven que participaba en la iglesia. Una muchacha, era una gran muchacha. No. Su pareja en ese momento era un hombre de buena posición. Un gran hombre. Ella venía bajando el puente Juan Carlos y sin darse cuenta estaba entretenida con el celular y una patana, literal, ella dice: yo me vi adentro de la patana, pero hubo algo, una fuerza que me arrancó, y cuando yo vine a ver, yo estaba en una esquina
y yo no hice nada. Sí, hay muchos testimonios así. Hay cosas que pasan, hay cosas que pasan. Pensé que iba a hablar de otra cosa, porque hay gente que cuando tienen algún accidente, pero en este caso tienen el accidente, y ven cosas, también a veces se debe a cosas meramente del cuerpo, del cerebro, que no tiene que ver nada con que vieron con ángeles de verdad, sino que son emociones que pasan. Ahora, yo sí personalmente he visto demonios. Sí. Yo lo he visto. Bueno, pero sentirlo sí, porque para yo materializarse es un bobo. Y yo recuerdo que en una clase con una persona, un pastor muy conocido aquí, él dijo que los demonios no existían. Digo yo, es verdad que usted no es cristiano, porque si usted no es el que está haciendo la obra de Dios y no experimenta la obra de las tinieblas, está en un evangelio diferente. Sí, porque que el tipo se te levanta y te hace la guerra. Cuando hay demonios que pasan, yo no lo he visto, no te voy a decir que lo he visto. Yo lo he sentido. Pero a veces son tan fuertes que tú sientes un olor a podrido en un lugar donde no existe nada. Azufre. Pero como que viene del infierno, como que fue que se quedaron con el diablo y salían y se hicieron una rabia y salían por ahí. Yo fui a una casa donde a una muchacha, un espíritu la subió, la bajó, visto por estos ojos. Eso no, que no me lo contó nadie. Visto por estos ojos. La bajó y la subió, le jaló la cama. ¿Ok? Esa una muchacha era un medium que se había convertido y tenía muchas dificultades. Muchas ataduras. No, y que ese tipo se puso guapo, porque ese tipo se pone guapo. Mira, esto yo no lo digo mucho, pero como Jaime dijo, Pastor, llamen a mi mamá y pregunten a mi mamá algo que pasó en mi casa una vez, que se manifestó un asunto de eso que se manifiesta, y cuando ella prendió la luz, yo estaba así levitando y botando sangre de los pies. Pero Medium o L. Por eso tú eres Meléndez. No, pero aquí hubo una experiencia de un pastor muy reconocido en los años 70. Y eso puede pasar porque la gente, señores, Espérese, oigan esto. Esto no es que me pasó a mí. El mal existe. No porque le pasó a enano. Óigame esto. Un pastor muy reconocido en los años 70 a nivel de que ciertos líderes de otras congregaciones por los periódicos le tiraban fuerte a ese pastor. Y ese pastor, su esposa, en ese momento, tuvo una relación espiritual con el padre del satanismo de este país. Pues aquí hay una iglesia satánica. Claro. A ese nivel. A ese nivel. Y el tipo iba y tenía relaciones con la tipa. Y ese tipo es del grupo de los intelectuales, o sea, del grupo de los sofistas, de los pastores sofistas. Ese grupo era de los sofistas. Pastor, para nosotros continuar con lo de Juan el Bautista, en la historia, ¿qué nosotros debemos hacer en el caso de, por ejemplo, mira cómo a Meléndez le pasó eso en su casa, pero de repente nosotros podemos estar en una villa compartiendo juntos, este mismo clan, que vamos a compartir con nuestra familia, y vemos una situación como esa? Me encuentro yo con eso, y Meléndez y yo ustedes se fueron toditos, y Meléndez y yo estamos solos en la casa. ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué debe hacer esa persona que de repente vea una actitud rara o un movimiento raro en su casa en ese sentido? Mira, con un hijo, con un esposo. Hace como 16 años estaba yo en mi casa a las 10:30 durmiendo. Y me llamaron un grupo de hermanas para que yo cogiera para aquel lado porque se estaba manifestando un demonio en una persona. De hecho, la persona decía que era el diablo. O sea, que tenía el diablo y que nadie lo iba a poseer acá. Y yo lo único que le dije, mira, todo aquel que es creyente, lavado por la sangre de Jesucristo, con el Espíritu Santo en su vida, tiene autoridad. Tiene la capacidad y la autoridad para echar fuera un demonio. Por ende, yo no me voy a levantar de esta cama. Yo le he enseñado a ustedes que el pastor no es la autoridad. El pastor es un instrumento para capacitar a los miembros de la iglesia para hacer eso. Así que háganlo. Al otro día, de esa misma noche, ellos actuaron en la autoridad que Dios le había dado. La muchacha se liberó y hoy la muchacha es una creyente. Bueno, pues eso es importante, tú sabes, manejar el tema para nosotros saber. Pero Albert, sí, es un tema profundo. Eso deberíamos tratarlo. Pero tranquilo, porque eso sí. Hay cosas que mejor no se hablan para que la gente. De hecho, tú la hablas y mucha gente no la va a creer. Fíjate, yo manejé en Nueva York, en Bronx, a una muchacha muy adinerada, dominicana, que tiene una cadena de restaurantes. No voy a decir la provincia porque se puede declarar el hecho y esa no es la idea, sino el momento. Esa muchacha había abortado y con una pareja que todavía no había terminado de divorciarse, pero estaba en vía de divorcio.
porque para su papá ella era señorita. Resulta y viene a ser que la muchacha tiene el aborto, se va, se casa con el hombre, y la mujer de ese hombre le hizo un trabajo con un brujo que costó $12,000. Wow, le entregaron eso. Entonces, 12,000. Ese momento, El brujo. cuando la muchacha pasa un tiempo y tiene un hijo, y el hijo sale autista. Los niños autistas tienen una capacidad de percepción espiritual que no la tienen los demás personas, no la tienen las demás personas. Resulta que ellos tuvieron que comprar un apartamento en una torre en el Bronx, porque el niño no dejaba dormir a las personas que vivían debajo de ellos. Y ellos tuvieron que comprar el apartamento de arriba porque cada vez que la mamá llegaba a la casa, el niño se revolteaba, comenzaba a hacer cosas feas, comenzaba a dar golpes, comenzaba a hacer de todo y los vecinos no dormían. Cuando la señora fue al lugar donde yo estaba y le hicimos un proceso de liberación, no de exorcismo, de liberación, en donde usamos la autoridad que ¿Cuál es la Dios nos ha diferencia dado. entre exorcismo y liberación? Mira, el exorcismo no necesariamente se hace con Dios. El exorcismo muchas veces se practica con santería, muchas veces se practica con espiritismo, con muchas influencias religiosas que no necesariamente es Jesucristo con la autoridad que nos ha dado. La liberación es un proceso que se hace bajo la autoridad que Jesucristo nos ha dado para echar fuera demonios y para liberar a aquellas personas que están atadas. Pues quiero decirle que esa muchacha, una mujer despampanante, con un traje y un peinado, se arrastraba por las sillas de la iglesia, por adentro de la silla, que hay que verlo para creerlo. O sea, una mujer como Irina, Grande, no sí. tan grande como Irina, pero con 6 pies, bonita, hermosa, raneándose por la calle, por la iglesia, por toda la iglesia, y después ser liberada. Cuando esa señora llegó a su casa, por primera vez en la historia del niño, el niño le dijo a la mamá: "Ma, tú sí estás linda". El niño jamás ha vuelto a ser violento. Wow. Jamás ha vuelto a ser violento. Porque ¿cuál era la violencia que veía el niño? La violencia que venía el niño era todos los espíritus que estaban en el cuerpo de la madre, que el niño lo percibía, y por eso el niño se violentaba. A todo esto estamos hablando de Juan el Bautista. Así mismo. Pero nosotros, eso hay que hablarlo. entre el tema del ángel que se le apareció, que si hoy día está pasando, que si existe el bien y existe el mal, bueno, debemos seguir. El caso es que luego de ahí, bueno, pues entonces ya Isabel queda embarazada, que es la esposa de Zacarías, madre de Juan, y tiene un encuentro con María. María, la madre de Jesús. Sí, esa misma María, la que usted está pensando. Mía. Eran panas. Sí, eran y garra, estaban garra. embarazadas al mismo tiempo. Eran garra. Sí, entonces cuando... Oye, si lo que venía era grande. Cuando Juan el Bautista escuchó la voz de María, en el vientre saltó de alegría. Pero que también a María se le apareció un ángel que le dijo que Elizabeth iba a estar embarazada. Por eso ella va a visitar a Elizabeth. Bueno, ¿Elizabeth o Isabel? Isabel. Es Elizabeth. Pero realmente. son nombres que se utilizan Son indistintamente dependiendo de la pero lo versión. mismo. Mira, lo que pasa, yo creo que lo hablo contigo, Albert, de que lo de Juan es prácticamente pasó lo mismo que Jesús, lo único que tenían propósitos diferentes. Claro. Y la jerarquía espiritual también es diferente, porque Jesús es el Hijo de Dios y Juan puede que sea un simple ángel que sí que fue depositado ahí para que. Pero en realidad esa similitud y eso que vivió Juan y Jesús, como ese paralelismo en cuanto a ministerio, porque mientras Jesús se estaba formando, Juan estaba bautizando, Juan estaba haciendo 20,000 cosas, y Juan hablaba de Jesús y le decía: el que viene después de mí, yo no soy ni siquiera Yo estoy preparándole el camino. o sea, porque Juan, lo que te quiero decir es que Juan vino del mismo lugar. Sí, Mira, a mí claro. me encanta porque cada vez que dice Juan, yo vine a preparar el camino, me acuerda a Balaguer. Ustedes saben que cuando como Balaguer era ciego. Iba a destiempo, de hecho, ¿eh? Barbarazo. El líder. El líder. Pero acá. cuando Balaguer iba a un pueblo, por ejemplo, y el pueblo estaría las calles muy estropeadas, para que Balaguer creyera que las calles estaban buenas, venía una avanzada
que preparaba con talvia y cosas, preparaba la calle para que Balaguer pasara y no encontrara hoyo. Y él dijera, las calles de este país están todas buenas. Entonces, esa era la avanzada que preparaba el camino para Balaguer. Así mismo preparó Juan el camino para Jesús. Mira, entonces el caso es que luego de ahí, pues nada, está embarazada, viene el nacimiento de Juan el Bautista finalmente, y cuando Juan nace, ya tú sabes, todo el mundo en la casa, ¿cómo que le vamos a poner? ¿Cuál es el nombre? A todo esto, Zacarías está mudo todavía. Sí. De todo lo que hemos hablado, Zacarías está mudo todavía. Y salta un tío, vamos a ponerle Zaca. No, vamos a ponerle Zacarías Junior. Zacarías Junior, Zacarita. No, mi amor. Entonces, y Juan buscando, y Zacarías buscándole la vuelta de decirle que no, que ese no es el nombre. Buscó una tabla, chan, y escribió Juan, que se va a llamar el tipo. Pero mira qué interesante. Antes los nombres se ponían por tribus y por descendencia. Por eso es que la gente se extraña cuando y viene la voz, porque no era común que tú le pusieras a un joven el nombre que no fuera el de tu padre. Todavía muchas personas usan esa cultura. Sí, mi papá me asesinó a mí. Mi papá me asesinó. Mi abuelo se llamaba Delfín. Y mi papá asesinó y se le pusieron Delfín. Y a mí me pusieron Delfín. Y mi papá me llamó un día. Tú vas a seguir la tradición. Digo, ni muerto. Yo he sufrido demasiado con este nombre. Sí. ¿Qué pasa ahí? Pero yo he sufrido demasiado para seguir sufriendo. ¿Pero ese es el primero o el segundo nombre suyo? El primero, Delfín Giovanni. Oye, ¿Delfín qué? Giovanni, yo recuerdo cuando yo me iba a Zafo, casar. entonces. Cuando yo me iba a casar, que la invitación decía Delfín Giovanni. Dice, ay, pero tío, es un pecado. Bueno, el caso es que él, ya tú sabes, en su tabla, puso Juan, y ahí mismo recuperó la voz. Amado de Dios. Y de inmediato comenzó a escribir alabanzas, contento, y bueno, ahí comenzó el desarrollo de la vida de Juan el Bautista. Creció, íbamos viendo un chico especial, como ustedes dijeron, un tipo que se apartó, iba creciendo a nivel espiritual, iba creciendo él como ser humano, y así mismo Meléndez, porque el tipo lo que le gustaba era estar solo. Sí, le gustaba estar solo, pero también otra cosa más. Juan era un tipo que tenía un temperamento peligroso. Fuerte. Sí. Era un tipo de tempo que el que es honesto, el que anda por la derecha, habla con autoridad. Con claro. Entonces, y con base, con propiedad. A él, de hecho, más para adelante vamos a hablar después de la muerte de él, pero él siempre, cuando él le predicaba a la gente, era con bares. Con fuego. ¡Arrepentido! Que lo va a llevar el diablo. ¡Arrepentido! El que viene, el fuego que le va a mandar. Bueno, No. por él ser así, de inmediato comienza la persecución de los judíos y sacerdotes. No, y que óyeme una cosa. Bueno, ahí vamos a llegar a la muerte, que tú tienes eso, no nos vamos a adelantar. Sigue él ahí. llega de inmediato ahí con esa persecución y arrancan de inmediato. Pero ven acá, que tú tienes que decir qué es lo que es contigo, quién es que tú eres, por qué tú tienes esa propiedad, por qué tanta gente te hace caso, por qué tanta gente te sigue lo que tú dices. Usted el Mesías, cuando lo señalaban, usted el Mesías, él decía tranquilo, no soy yo el que viene, pero él viene por ahí. Que eso es El algo, hombre está camino. Pónganse ready, que ustedes lo van a conocer. eso es algo a resaltar de Juan el Bautista, es que él nunca se la autodió. No, él no se O sea, él no se Juan da el su Bautista, crédito. de hecho, Juan, cuando comienza a hablar de él, Juan el Bautista, o sea, el escritor Juan, cuando habla acerca de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista decía, yo no soy la luz. O sea, yo no soy la luz, yo no soy lo que ustedes están esperando. Ahora, él está cerca. Pero fíjate, otro detalle en ese sentido que tú acabas de decir es cuando tú sabes tus propósitos y tus objetivos, tú no temes a quien está a tu alrededor, y tú, si tienes que dejar la antorcha. Una de las frases más icónicas de Juan el Bautista fue cuando él dijo, es necesario que yo mengüe para la que más famosa. crezca. La más famosa es esa. ¿Quién está dispuesto? ¿Cómo fue? Repítala. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, hablando de Jesús. Sí, claro. Porque hubo un momento en que hubo una riña y una lucha de poder. Una lucha de poder. Porque cuando tú tienes claro tu propósito, tu meta y hasta dónde tú llegas en Dios, a ti no te importa que se levante uno al lado tuyo. Pero sí, oye, si él sabía él mismo que era tan duro.
que él dijo, no es verdad, él tuvo que decir, es importante que yo desaparezca para que... No, y no solo eso. Porque que la competencia va a seguir y el tipo tenía poder. No que desaparezca, que mengue, porque menguar es bajar el nivel. Claro, pero ¿entiendes? cuando tú estás en un punto muy alto, tienes que quitarte obligatoriamente. No, él era el tipo. Él está preso. Oye, cuando tú sabes que al final Jesús tenía que terminar ya. Donde tú vas a tocar ese punto. Ahora, estando preso. Una pregunta al pastor. Sí, estando preso, escúchame, Pedro. Estando él preso, le mandó a preguntar a Jesús. Pregúntenle a él si él es el tipo. Y Jesús le mandó a responder, no ni siquiera que sí. Le dije, dígale a él que los ciegos ven, que los cojos están caminando y que las cosas están sucediendo. Sí, por eso tiene ahí que tú te das cuenta lo poderoso y lo que te dije de la similitud de Juan. Primero por eso. Porque oye lo que Jesús le dice, porque si no Jesús le dice, dile que esté tranquilo, que sí, que yo soy el tipo. No, dile a él, o sea, si él escucha eso, él va a saber que yo soy el tipo, porque él sabía que el tipo que iba a venir iba a hacer eso. Y otra cosa más, cuando Jesús fue donde él a bautizarse, él ni siquiera quería bautizar a Jesús. O sea, él tiene tanto respeto, porque lo que pasa es que a veces nosotros pensamos como nosotros los seres humanos, un individuo egoísta, y de muy mal pensar. En los planos espirituales, esa jerarquía no es así. Usted va a hacer esto, usted hace esto y se va. Recuérdate de Jacob, cuando que me bendiga, yo vine a bendecirte. Cuando tú tienes tres cosas claras en la vida espiritual, tú actúas como Juan. Lo que pasa es que hoy en día nosotros decimos creer en Dios, pero es un asunto superficial y emocional, no de convicción. Porque cuando tú estás claro que Dios tiene control de todo, óyeme, ¿cómo reacciona David cuando a Absalón se le va a levantar? Tranquilo. Dice, cuidado si el tipo cuidado si el tipo quiere sustituirme. Porque cuando tú sabes que Dios tiene el control, no hay nada que ocurra en tu vida que sea eventual. Correcto. Qué fuerte. Nada. No hay nada. Número dos, cuando tú tienes claro cuál es el propósito por el que tú viniste a esta tierra, no hay nada que te haya salido del propósito. Tú no vas a querer ser evangelista, tú no vas a querer ser pastor. Yo he visto mucha gente que son evangelistas metidos a pastor y le hacen mucho daño a la gente. Mucha gente que son maestros y que se meten a pastor y no son pastor y le hacen daño a la gente. ¿Por qué? Porque no es tan claro del propósito. ¿Me entiendes? No es tan claro del propósito. Apágame este micrófono, por favor. ¿Entiendes? Hay gente que está... La cosa está... Hay gente que le está diciendo al otro que está al lado. Están hablando de ti. Como dicen en la iglesia. Y lo tercero, y déjenme decir la tercera parte. Y la tercera parte, señores, cuando nosotros estamos claros de lo que somos, propósito, soberanía y lo que yo soy, yo no temo. Hay un hombre grande, católico, que me enseñó muchas cosas, el padre Cicero, biólogo, uno de los mejores biólogos que ha pasado por el mundo. En el Politécnico Loyola, el padre Cicero decía, cuando un ser humano esconde el conocimiento, no tiene claro lo que es. Ni lo que sabe. Cuidado. Bueno, el caso es que pasa el tiempo y lógicamente llegó el momento. Tú hiciste ahí, loco, como cuando tú estás... Cuando tú no eres chamaquito, la tipa decía que sí, que estaba a morir, y tú estabas besando y llegaba el amiguito tuyo y te llama la vaina. No. Yo estoy aquí, disfrutando de Sanford, yo estoy aquí, bueno, pero ya él terminó ahí. Está bien. Ya él terminó ahí. Tengo que decir que seguía pasando el tiempo. Así es. Y llegó el momento donde él dijo, ese que ustedes ven ahí, ese que viene ahí, ese sí es el Mesías. Ese es el que estamos esperando. Llegó el tipo en este momento. Yo imagino a Jesús llegando. ¿A qué momento es ese? No. Llegó ese encuentro y él decía, y tú sabes la mayor satisfacción para Juan. En ese momento él agarró, se abrazaron, se saludaron. Y él tuvo el privilegio de bautizar. Y el respeto mutuo. Él lo quería. Pero oye esto. ¿Qué es lo que él dice ahí? Discúlpame. ¿Qué es lo que él dice ahí? Él dijo una palabra ahí que es por la que yo te estoy diciendo a ti, que él, cuando él se encontró con Jesús, porque fue Jesús que le dijo a él, bautízame. Sí, claro. Él lo quería. Por eso yo te digo, ahí era que yo iba. El respeto es tan fuerte de ambos lados. Mira cómo Juan comienza a decirle a todos y hacerle la antesala. A ese era que yo le estaba preparando el camino. Ese es el Mesías. Ese era quien yo decía. Jesús va con mucha humildad donde él y le dice, bautízame. Y ahí es que él lo bautiza en el río Jordán. Pregunta. Una pregunta yo primero. Ok. Jaime ya. Él tuvo el chance de decir yo soy el tipo y no lo hizo.
No, sí, Jesús, tú dices o Juan. 10 veces. No, Siempre siempre. dice la Biblia que no se levantó un profeta como Juan en toda la historia. No, pero profesor. Perdón. Jaime pregunta, para los que sepan ahí, por si lo escuchan lejos, que si Juan el Bautista tuvo la oportunidad de él darse el crédito de decir, no, yo soy el tipo. Pero él yo tenía sí. el bobo. Pero chequea el bobo esto. lo tenía él. Pero él hacía tantas cosas extraordinarias y siempre, óyeme, de las cosas grandes que él tenía era que él decía, no, yo no soy. Fíjate que cuando yo dije hace unos minutos que en la persecución de los judíos y sacerdotes le decían, pero ¿qué es lo que contigo? ¿Quién es que tú eres? Tú te llamas el Mesías, tú eres el Mesías. Él decía, no, yo no El soy el más Mesías. pequeño con el que lo comparaban eran con Elías. Así es. O sea, el más pequeño. Elías fue el era papá Elías. de los papás de los papás de los papás de los profetas. Óyeme, Un la Biblia criminal. dice que ningún profeta tuvo el privilegio que tuvo Juan el Bautista, señores. Sí. Fue el tipo que, el telonero de Jesús, o sea, el tipo que le abrió el concierto a Jesús, Sí. fue Juan el Bautista. Así Entonces mismo el caso es que él llega, Eso lo es así. bautiza. Y yo quiero preguntarle a ustedes. Pero yo tengo una pregunta. Ah, pues dígala. Pregunta, Ok. hermano. Yo creo que esta pregunta la tienen varias personas más, porque el tema del sacramento, del bautismo, sabemos que en la Iglesia Católica existe primera comunión, que sé yo qué demás, pero ¿dónde habla en el Antiguo Testamento de que había que bautizarse en ese momento? En, O sea, el, porque en el la- Antiguo ¿Cuál es la- Testamento o sea, no cuál es la realidad? ¿Cuál es la menciona. realidad del ¿Por qué hay que bautismo? No, miren, en el Antiguo Testamento no menciona el bautismo en ningún momento porque eso era algo. Es que. ¿Por qué algo Juan que Bautista lo hacía y Jesús Por va a ahí que voy, haga porque nada? el bautismo era una identificación Hacer pública tu fe. con la doctrina o la creencia de un líder. O sea, cuando tú te bautizabas, lo que era un asunto tradicional, por ende no se tenía que tratar. Es simbólico. Es simbólico, Sí, donde 100%. tú te identificas públicamente con la doctrina de una persona. Por eso Todavía el día de hoy. Por eso es que la gente entiende que el bautismo de niño no es correcto. ¿Por qué? Porque un niño no tiene capacidad de identificarse No tiene la con nada. conciencia. Entonces, el bautismo en la historia ¿Cobra o bíblica. no cobra cuando uno se va a bautizar? No. No sé. ¿Cómo así? No por si uno se va a Las bautizar. iglesias protestantes no cobran. No porque cobran. para la iglesia. Porque yo veo que bautizo de niños chiquitos que es un evento. No. No, yo no creo que la iglesia católica tampoco cobre. No, No, tengo no, claro. yo eso. te preguntaba. Y no cuenta cuando se agua bendita. Mi mamá no hubiese podido pagarlo entonces. Lo que sí, lo que pasa es que en la cultura nuestra es toda una parafernaria hacerlo, tú No sabes. hay que hacer un catecismo. Y después de eso, entonces que viene la fiesta y demás. Ahora, yo quiero aprovechar ese pie que tú me has dado para yo decir algo que a mí pie que tú me has dado. siempre me ha llamado la atención. Tú sabes que nosotros hoy en la iglesia tenemos lamentablemente demasiados requisitos para llevar a la gente a ser bautizada, por ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos que están pidiendo en las iglesias para que tú te puedas bautizar? Papel de buena conducta primero. Arrancando por ahí. Mínimo 3.000 en la cuenta, mínimo 3.000. Si no, No, y tú debes haber pasado por un proceso doctrinal, por un discipulado. por un discipulado a Tienes veces que estar casado. extensísimo. Tienes que estar casado. Sí. Que, sí. O soltero. Que sobre Sí, todo, sí, eso sobre es así. todo en ese caso. En alguna iglesia. Porque sobre todo en ese caso, para mí es lo más injusto. Sí. ¿Por qué? Explico por qué. Yo conozco de mujeres que tienen 20 años siendo cristianas, Sí. pero están en unión libre. Las mujeres, óyeme, las mujeres oran en la iglesia, en la oración de la 3. Sí. Limpian la iglesia, salen a los hospitales, diezman, ofrendan, pero no la pueden bautizar. ¿Por qué? Porque al esposo no le ha dado el deseo de casarse con ella. Pero déjame aclararte algo. Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto. Cuidado, de hecho, yo me gustó el punto de Randy. de hecho, yo nunca sacrificaba a ninguna persona por ningún marido. O sea, si yo tenía que bautizar, pero hay un punto, porque cuando yo comencé mi pastorado general, pues siempre fui pastor de jóvenes, pero mi pastorado general, yo comencé a bautizar a los estilo Juan. Pero pasa una situación que se llama ética pastoral. ¿Qué es la ética pastoral? Es el grupo de normas que asume un pastor viendo la cultura y política de la iglesia que ocurre en el día a día. Sí. Entonces, esa ética, que era lo que hacía Moisés en su momento de poner ciertas reglas y que Jesús dijo, eso fue una cosa que hizo Moisés. La ética pastoral es aprobada por la palabra. Por ejemplo, cuando yo comencé, yo ponía una piscina en la iglesia y tú el que quería era bautizarse, pero hay personas, no es lo mismo bautizarse en el tiempo de Jesús que bautizarse hoy. ¿Por ¿Por qué? qué? Por la simple razón. Antes había una convicción de lo que tú ibas a hacer. Hoy la gente hace las cosas por mucha emoción O y por mucho moda. manejo de emociones. Y resulta que las personas no tienen la convicción clara de lo que van a hacer. Y en 2 meses la gente está
en la calle haciendo diablura y lo que dicen, pero él es un bautizado de la iglesia. Sí, pero es que lo que pasa también eso es por el mal contexto que nosotros le hemos dado al bautismo. Porque es que el bautismo es hacer pública tu fe. Pero a lo que voy. Pero ¿cuál es la fe si tú no tienes convicción? Pero está bien, a lo que voy ahí con las mujeres que estoy hablando. A lo que voy ahí con las mujeres que estoy hablando. Esas mismas personas que no tienen convicción o que no están casados, sí pueden diezmar y ofrendar. Claro. Porque el negocio sí se vale. Entonces, ¿cómo el diezmo y la ofrenda, que se supone que son adoración a Dios, que son adoración a Dios, sí yo lo puedo dar y es lo suficientemente santo para yo darlo, pero no puedo ser bautizado? Por religiosidad. No, ahí yo estoy de acuerdo con tu punto. Que yo no voy a sacrificar a una persona. Algo más que va a hacer a la cocina. No. Porque ¿a dónde yo voy? ¿Qué es lo único que le negamos a esa gente? ¿Qué es lo único que, o sea, porque también tiene que ver con el significado que nosotros le damos al púlpito y demás. Lo único que le negamos es espacio de liderazgo en la iglesia y el púlpito. Ahora, todo lo demás lo puede hacer. El trabajo, por decirlo así, el trabajo sucio sí lo puede hacer. Porque pero entonces los beneficios que pudiera tener ser miembro de una congregación. Pero el problema es que en las iglesias lo único que importa es que tú diezmas y de cuarto. En la iglesia no le importa la vida de la persona. No, es verdad. Si tú diezmas y eres un perro, pero no dale para allá. Díganos en todas. La mayoría de las iglesias están así, macho. No, pero díganos en todas. Hay que hablar claro. Por ejemplo, hay iglesias como la nuestra que nosotros tratamos de darle un seguimiento al que está ahí, de un personal de que se encargue de darle seguimiento a los nuevos, de llamarlo, y hay muchas iglesias que también lo hacen. O sea, mira, hay muchas iglesias todavía que sí tienen valores, hay otras que sí, que nada más a lo mejor le importa eso. Ahora, el punto que dijo Randy es súper importante. Si soy sí para uno, debo ser sí para otro. Claro que sí, estamos de acuerdo, 100% de acuerdo. Voy a hablar con eso porque también tengo, en la Biblia pasó algo relativamente igual. Juan el Bautista, volvemos a ti ahora. Sí. Juan el Bautista ha dado más temas de que hablar que amigo aquel. Para que tenga una idea. Y falta uno que es picante ahora que lo voy a decir. Pero mira, yo siempre he sido simpatizante de todo el que me conoce sabe que yo soy, que vengo de los evangélicos, que soy de ahí, que me voy a morir creyendo en eso. Pero al pasar de los años, yo me he dado cuenta que la religión no tiene que ver nada con la filosofía y la idea de Jesús. Porque si hubiese sido esa la idea, Jesús hubiese dejado una iglesia hecha y no dejó una iglesia hecha. De hecho, Jesús se fue y aún Jesús yéndose y viendo que él que resucitó, aún así hubo muchos de ellos que se doblaron después. Entonces, lo que pasa es que hay una parte de negocio en la religión. Hay una parte de negocio que eso, porque si el diezmo no es tan importante como dicen, entonces si yo tengo la capacidad de mantener 5 mujeres en mi casa, yo pudiera casarme con las 5 como los tiempos de Moisés. Pero no puedo hacerlo. Solamente trajeron de Moisés, sacaron el diezmo y después todos los otros mandamientos, hasta respeto a tu mamá y tu papá, lo dejaron para allá. Ahora, el diezmo, vamos a tenerlo para acá y vamos gozando, porque eso es lo que genera el dinero. Mira, es un negocio. Oye, lo que te voy a decir. Yo vengo diciendo hace 20 años. Hace 20 años. Que lo que se está viviendo en Europa, donde la mayoría de las catedrales protestantes de Europa están vacías, va a pasar en Latinoamérica. ¿Y por qué ocurrió? Los seres humanos que no miramos la historia repetimos los mismos hechos. Eso es verdad, Rodríguez. En Europa, ¿por qué el evangelio se cayó? Porque se convirtió en un negocio. Lamentablemente la iglesia de todo tipo, no estoy hablando de iglesia A, X, ni R, ni Y. Todas. Las iglesias han puesto el dinero como su Dios y lamentablemente hoy prima más eso. Yo conozco una historia en una iglesia X de una persona que su esposa fue a denunciar al esposo porque era un adúltero, pero el tipo tenía más cuarto que ojepalo. Sí. ¿Y qué hizo el pastor? En vez de ponerlo en una disciplina, lo hizo diácono de la iglesia. Bueno, volviendo a Juan el Bautista. Volviendo a Juan Bautista. A Juan el Bautista, señores. A Juan el Bautista lo mataron por un lío de falda. ¿Cómo? A que lo sepa. Por la verdad. Ese es la que murió por la verdad. Para que lo sepa. murió por la verdad. No, Cristo murió por ti. Pero Juan murió por la verdad. Dale ahí que me gusta eso. A Juan el Bautista lo mataron por un lío de falda. Y le hago la historia. Mira, había un tipo jefe en la época, Herodes. El rey Herodes. El 01, el 01. Que le tenía miedo, Juan. El number one. Claro, el rey Herodes tenía un hermano que se llama Felipe. Parecido al presidente. Exacto. Se llamaba Felipe. Pero ¿qué pasa? Que Herodes era bragueta alegre. Sí. El tipo, profesor, no podía ver una mujer mal sentada. Sí.
Le y explotaba. Felipe tenía una mujer que se llamaba Herodías, que se veía muy bien. Que Felipe parece Era que un era... cromo. Y Felipe parece que era medio guanao. Era un cromo. Y ¿viste? Felipe, según la historia, lo vemos como que era medio sanganón, Sí. como que era medio tranquilo. De esta gente que no lo mata, que uno dice, ese no lo mata a nadie. Sí. Felipe era de ahí. Entonces, ya tú sabes, Herodes vivo, Herodías se veía bien. Al final del día, Herodes estaba saliendo con la mujer del hermano. Con la Se cuñada. estaba dando la mujer del hermano, se estaba dando su cuñada. A la mujer de un amigo mío se le estaba... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Juan el Bautista ve eso y le dice, señores, dejen eso. Pero... No, tú lo así estás no. poniendo suave. Espérate, Tú lo estás poniendo muy espérate. suave. ¡Que vaya a ver Tú lo diablo! estás poniendo el suave. Espérate. Ya lo Sucio, usted perro, dio le fuerte. digo. Yo iba para allá, pero dígalo usted entonces como... No, porque le dele digo. fuerte, dele fuerte. vaya a ver Oye, lo está poniendo rata, chulo. No, porque yo le estoy diciendo como él arrancó. Porque él arrancó así. Esa fue la primera conversación. Esa fue la Di que llama a tu hermano estando tú y él solo. Le dijo de todo. Le dijo de todo. El tipo profesor, ya tú sabes, le llamó la atención de mala manera a ambos. Y Herodías, porque el rey Herodes lo entendió. Además, ¿qué dijo él? No, le tenía miedo. Le tenía miedo. ¿Pero qué dijo el rey Herodes? Inteligentemente. Como ya él se enteró de esa cosita, me sale mejor soltar eso. Y yo seguí buscando por otro lado, que él no se entere. Pero ¿qué pasa? Porque él liquilló a Juan. Óyeme, la mujer de tu hermano, Bárbaro. Álvaro. ¿Cómo tú le haces eso a tu hermano, a tu sangre? Agarró, profesor. La mujer se quedó con esa espinita con Juan. Después Sí, que porque a ella le gustaba, a ella le No, gustaba. pero ella después se lo voció en una fiesta y dice... ¡Cuero! Le dijo, deja a la mujer de tu hermano. Y eso es interesante hoy en las redes sociales. Estando preso. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en las redes sociales hay un grupito de evangélicos por ahí que cuando tú denuncias el pecado, comienzan a decir, ahí está juzgando, qué cristiano tú eres, que si yo qué, y que patatín. Ey, el pecado hay que denunciarlo. Sí, el pecado es pecado. Estamos viviendo en una época donde los pastores y los cristianos y los líderes y los evangélicos estamos tapando el pecado para ponernos en gracia con la gente. Sí, pero no le hable mal tampoco, que ellos no tienen culpa. El caso es... ¡No, ya! El caso- El chillador. ¡Ay, no, va a seguir! ¡Siga! El caso es que oye la estrategia que usa ella cuando Juan, desde la cárcel, le vocea, tú lo que tienes que dejar de salir con la mujer de tu hermano. Esa abusadora, esa yo... Ya entonces se crea el rum. La mujer se incomodió, oye la estrategia de la mujer. Tenía una hija que estaba más buena que ella. Sí. Una planta. Y bailaba belidán. Y bailaba belly Esa dance. tipa movía No, ese vientre más que Shakira. Sí, la Vanessa Angulo de la época. Adiós, muchacho. Entonces, Ancha del pecho y... oye lo que le hace. Oye lo que le hace. Le manda a la hija para que el rey Herodes se enamore de la hija. Entonces, cuando el rey Herodes, lógicamente, desde que la vio, dijo, wow, da la vaina. Yo me imagino esa tipa bailando el Herodia ahí. Yuki, 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 yuki. Digo, miércoles. El tipo dijo, apúntalo un guau, para allá. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando él comienza a darle cotorra, ella le dice, no, pero es que yo no entro así, ¿no? Y él dice, dime lo que tú quieras, que yo, oye, yo soy un hombre enamorado. Un hombre enchulado. Agrégale eso porque también, para que se haga. Agrégale eso también el humo, porque estaba borracho. sí, sí, Estaba sí, bravo, sí, sí, sí. Bueno, bacanería que lo hizo, que estaba borracho. No, él estaba cómodo, mi amor, lo que tú digas eso es. Y ella dijo, yo lo que quiero es la cabeza de Juan el En un Bautista. plato En con una yuca. bandeja. En una bandeja. Y tráemelo con un par de ñames y una yautía. Si tú lo matas y me traes la cabeza Y de la dos que en una limón, bandeja, soy tuyo ahora mismo. Tú sabes lo que hizo el tipo. Te va a ¿verdad? comer bicochito. No, pero el primero le dijo, pero pídeme un iPhone. Sí, porque recuerda que le tiene miedo. Él Claro. le tiene miedo porque él era un profeta de verdad. Claro. Te voy a comprar una serie B. Profesor. La cabeza. Lo que pasa es que cuando tú te quieres comer el bicochito, tú pierdes la cabeza. ¿Cómo así? Sí. No. Tú pierdes primero la cabeza. Después de ahí, pierdes a tu mujer, pierdes a tu familia, pierdes a tus hijos, pierdes tu trabajo y pierdes todo lo que tú tengas Para que lo sepa. por una mujer. Eso es así. Y después lo falta que ella se va después. El caso es, señores, que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, se la llevaron a la tipa se la llevó a la mamá. Ahí Herodes consiguió ese objetivo, que era coronar con la hija de Herodías. Corona. Y Juan el Bautista, de esta manera trágica, por decir la verdad y por enfrentar los problemas del día a día, pierde la vida. Resaltar, lógicamente, la fidelidad que mantuvo Juan hasta el final con Dios. Desde el día Pero uno. más Yo que tengo más una que eso, pregunta, yo tengo una pregunta Pero que no me la espérate, respondan déjame ustedes, decir la tengo algo aquí. sobre eso que acaba de decir Albert. Y es la convicción de tu creencia. Sí. La convicción de tu creencia te lleva a ti
a no importar perder la vida con el propósito de hacer lo que tú crees. Si tú no tienes convicción de vida, sencillamente las emociones te manejan y tú vas a actuar como está pasando hoy en día. ¿Por qué tú ves en los medios de comunicación gente que andan declarando que son los más pulcros, llevando a la gente que está vendiendo la promiscuidad, la droga y todo, porque quieren view? Y hoy en día no hay convicción moral. La moral está en el piso. Nosotros no nos damos cuenta de eso, porque no hay convicción ni en la religiosidad ni en la vida social. Entonces, como no lo hay, este tipo tenía una convicción tan clara que a él no le importaba enfrentar al number one, porque el tipo era el number one. Y él como se lo enfrentó. Bueno, señores. No, pero la pregunta mía, va a seguir. Oye, va a seguir. No, yo te veo emocionado con Juan el Bautista. No, con Juan el Bautista emocionado. Tengo una pregunta a ti, Ana. La pregunta no me la respondan ustedes. Mira, ahí están los versículos de la Biblia, ahí en pantalla, para que usted también pueda seguir buscando, para que pueda seguir viendo y conociendo un poco más de la historia de Juan el Bautista, que es súper interesante. Siga diciendo, Meléndez, la pregunta. La pregunta es, Lázaro murió. ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto? 3 días. 3 y chin. Casi 4. Casi 4. Y estaba putrefacto y estaba podrido. No, ya estaba comenzando. Sin embargo, Jesús lo levantó. Ahora, ¿por qué el mismo Jesús que levantó a Lázaro de 3 días de muerto, casi podrido, casi ya en decomposición, no pudo salvar la vida a Juan el Bautista? Porque su propósito ya se había alcanzado. Él vino a preparar. Cuando tú tienes, si te tocan que te quite y si no te tocan que te ponga, le llegó y se va. Su propósito ya se cumplió. Y cuando tú cumples el propósito en tu vida, ya tú no haces nada. No haces nada aquí. Comióte la arroz. Señores, excelente historia de Juan el Bautista. Recuerden que estos contenidos es para poder seguir edificando vidas, que usted pueda entender y aprender un poco de las historias de estos personajes de la Biblia. Tenemos temas también interesantes aquí en nuestro canal de YouTube que usted puede buscarlo, pero esto lo hacemos con el objetivo de poder seguir haciendo cosas positivas. Y vamos a hablar de sexo también pronto. Pero positivo. Sexo, encéfalo. La masa cerebral. La masa cerebral. Sí, pero positivo. Pero lo hacemos y le buscamos el lado positivo a todos los temas. Así que comparta nuestros contenidos, dele like y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima y nunca olviden que en su vida Dios está controlando. Sí, porque se te estaba olvidando eso ya.